Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nuevamente volvemos al canal de YouTube. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojito, desde El Salvador, Centroamérica. A medida la salud lo permite, vamos a estar, lo dije antes. El tema de ahora va a ser el fraude electoral en El Salvador. 4 de febrero del 2024. Un mega fraude hecho por Nayib Bukele, el Tribunal Supremo, a los que políticamente les llaman planchadores de votos en Canadá, Estados Unidos, etcétera, y neutralmente. La clase obrera que se fue huyendo desde los años 1980 se refugió en Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Y naturalmente allá viven, conviven y se vuelven parte del sistema donde viven. Es natural. Pero se volvieron de derecha o ya eran de derecha y ayudaron a hacer fraude electoral con el Tribunal Supremo. El día 4 de febrero del 2024, el dictador Nayib Bukele salió y se proclamó presidente. Y vienen hasta los presidentes, entre comillas, progresistas, como Cuba, Nicaragua, excepto Venezuela, no se pronunció, no felicitó al dictador Bukele. De ahí todo el mundo, la ONU, la OEA, todo el mundo. Estados Unidos, que es el anfitrión, el patrón, que tiene la bota puesta en la América Latina desde 1898 hasta este siglo XXI, 2024. Sin esperar el resultado, pero ni el primer boletín de la corrupta Suprema, el Tribunal Supremo Electoral. Sin esperarlo. En medio de eso, Bukele disimuló los periódicos pro Bukele el asesinato por medio del Estado de Alejandro Maíz, que Bukele lo mandó a capturar el 9 de agosto del 2023. Y en medio del fraude electoral, sale en los medios, dice, ha muerto Alejandro Maíz. Oiga, el 4 de febrero del 2024. Alejandro Mason fue el que denunció a Nuevas Ideas que habían carteles del narco en Nuevas Ideas y la corrupción de Bukele. ¿Y quién era Alejandro Mason? Era el jefe de seguridad de la familia presidencial, amigo íntimo de Bukele. Según la familia y los abogados, lo torturaron, lo descuartizaron, hasta hablan de que le habían metido un barreno en el cerebro para que él no hablara. Y en medio de esa euforia, presentan al amigo de Nayib Bukele ya descuartizado. Estados Unidos, la CIA, la DEA, la USA, la ONG, etcétera. Y los periódicos callaron hasta este momento. Y muchos asesinatos que han habido durante la dictadura de Nayib Bukele. Y claro, así como la suerte de Mason, también uno puede correr esta suerte. Porque yo escucho gente de Estados Unidos que critica a Bukele. Pero ellos están protegidos por Estados Unidos. Y no creas que sí, lo felicito porque critica a Bukele, pero también son parte del sistema de Estados Unidos. Ellos no son gente con una conciencia
digamos, de izquierda revolucionaria, no, ellos son parte del sistema, pero critican las atrocidades de este régimen. Entonces, ese día de euforia, nadie esperó el boletín del Tribunal Supremo y habían reconocido a Nayib Bukele, especialmente los corruptos de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es una oficina para el bien en favor de Estados Unidos, de Europa colonialista y del Estado de Israel sionista, judío sionista. Vea cómo están atacando a Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela, perdón, el Consejo Central de Elecciones de Venezuela dio un veredicto. Pero ya Estados Unidos lo tenía todo preparado. Desde hace meses a su agente, que es la última carta que se está jugando, a María Machado. El señor Edmundo Urrutia, un criminal que asesinó monjas, sacerdotes, obispos, catequistas salvadoreños allá en los años 70. Con José Rodríguez, exiliado cubano, con Posada Carriles, hasta la vergüenza que Posada Carriles llegó a tener grado de coronel en El Salvador durante la guerra civil salvadoreña. Solo vea cómo se viene montando en estos países que yo le llamo colonias de Estados Unidos, la política. El día que Estados Unidos ya no quiere apoyar a Bukele, así como ha hecho con otros, como el de Honduras, como al dictador que puso en Panamá, al coronel que puso en Panamá, que lo derrocó en 1989. Y así, Estados Unidos sabe perfectamente que Bukele hizo una negociación con la MAS, una compra, una guerra comprada. Y para callar al pueblo le metió la ley de excepción. Y capturó, no se va a negar, como unas 30,000 maras peligrosas, eso no se va a negar. Y apaciguó un poco el país, un poco, bastante. Pero también más de 30,000 inocentes. Entre ellos más de 400 asesinados solo en el año 2023. Según los derechos humanos, no lo digo yo. Yo todo lo que hablo es lo que veo en los periódicos a nivel mundial. Los periódicos de sabor no son confiables. El único periódico más o menos teníamos el Colatino, pero a veces uno duda. De ahí el resto son parte del sistema capitalista, de la oligarquía, corrupción. Los canales de televisión lo mismo, la mayoría, en su gran mayoría, inmensa mayoría. Radio ya no se diga. Y está la UCA, y ayuda bastante, pero la UCA tiene sus propios intereses religiosos. No olvidemos que yo, viviendo en Estados Unidos, leí un artículo que la UCA le debía 20 millones al Fondo Monetario. Y como que hicieron un escanje para que no siguiera las acusaciones de los jesuitas que mató el ejército de los de la muerte, o como Edmundo Urrutia de Venezuela, que ahora la CIA, Estados Unidos, lo ha puesto como candidato. Él estuvieron involucrados con Leopoldo Castillo de Venezuela. Tenía un programa llamado El Ciudadano, criminal, era el embajador en El Salvador. Pero volviendo a las elecciones de El Salvador, estoy haciendo una comparación porque como hasta la ONU, que siempre ha sido vendida, la OEA, son oficinas del imperialismo de Europa colonialista y de Israel. Y cómo atacan a Venezuela. Un complot que lo viene preparando Estados Unidos desde hace años, no es ahora. Este es el tercer intento
No olvidemos que en Venezuela, en el 2000, derrocaron al comandante Hugo Chávez y pusieron a un tal Stanga. Y la Marina Cochado ahí marcó la jerarquía católica. Fede Cámara, todos los millonarios de Venezuela. Y votaron todos los poderes, todo, pero el pueblo y los militares honestos trajeron a Chávez al poder. Donald Trump puso a un gobierno interino llamado Juan Guaidó, un terrorista, narcoterrorista, agente de la CIA, de la USA. Y junto a Donald Trump, incluyendo a Nayib Bukele, y Portugal, República Dominicana y muchos países como Inglaterra le han robado billones de dólares a Venezuela. Hasta las amenazas de Donald Trump. Joe Biden, bueno, él, si uno lo analiza, uno sabe que él no manda, pues él es un señor que ya está más en la luna que en la tierra. Porque así es el sistema. El pueblo norteamericano tiene una gran responsabilidad. Me recuerdo cuando Donald Trump se quiso tomar el Capitolio en Washington, D.C. Hubo una vocera del Departamento de Estado que trabaja con Donald Trump y le dijo, no, señor Trump, no trate de dañar la democracia que hemos construido en Estados Unidos. Aquí no es El Salvador, no es Costa Rica, no es Panamá, que nosotros le hacemos las elecciones. Ahora, el día de la elección en El Salvador, el último fraude de Bukele, cuando comenzó el conteo, se fueron las luces. Y ya volvieron con otros resultados. Y se iba cada rato, hasta que salió Bukele, he ganado. Y el Tribunal Superior Electoral no había dado pero ni un boletín. Y todos los países, incluyendo Cuba, mi amada Cuba, que por rato, bueno, Nicaragua, que sabemos que está con negociaciones con Bukele bajo de agua. Venezuela, el que ha portado dignamente, porque es el farol que ha quedado de semillas de liberaciones de la América Latina. Porque en el 2008 Estados Unidos ha venido poniendo gobiernos de derecha, ya sea por medio de golpe de Estado y después hace elecciones fraudulentas. Lo mismo en El Salvador. Así estaba, si tomamos la historia de 1900, el PCN, PDC, Arena, y sus aliados como Gana, la corrupción de ultraderecha. Y ahora a Nayib Bukele. Ahora Estados Unidos lo está usando a su manera. Y sabe que llegaron a trato. Porque Estados Unidos sabe bien la denuncia que ha habido del narcotráfico dentro del Estado. Incluso Estados Unidos, en mayo 2 del 2021, a Nuevas Ideas le llamó corruptos y narcos. Busquen en los récords, no lo digo yo. Y después, valientemente, que era de derecha, del partido Nuevas Ideas, Alejandro Mason, tuvo el valor, la conciencia de la revolución, pero pagó un precio bien caro. Así es que este programa es dedicado a los golpes de Estado. Ahora Estados Unidos, con el millonario Elon Musk y otros millonarios, los dueños de los satélites, de los medios de comunicación, se han empeñado a dar un golpe de Estado cibernético en Venezuela. Así como en El Salvador las elecciones fueron cibernéticas, aquí no le engañé. Paísitos débiles como la América Latina, colonia,
las oligarquías, las burguesías y naturalmente los vasallos, aquellos ignorantes políticos que solo porque tal vez tienen un trabajo en Estados Unidos, en Canadá, Europa, venden la dignidad de la América Latina. Hablo de los derechos, que quede claro, no todos, como en El Salvador. Somos un país donde el 80% o más no tenemos una educación académica adecuada. Tenemos una educación vendida por las universidades corruptas privadas, colegios, estudios, etcétera. Que la Universidad Nacional, que desde 1982 que la tomaron Estados Unidos, los militares, la oligarquía, la destruyeron. Porque la UES del Salvador no es ni un suspiro lo que fue en los años antes de 1982. Este es el mundo que vivimos, pero vemos voces que nos vamos a callar y voces que mientras los permitan los mismos medios del imperialismo, de las oligarquías salvadoreñas, como en El Salvador. ¿Cuántos millones pagó Bukele por mantener el gobierno? Mientras el pueblo de la Europa que él habla y sus seguidores no existe. Porque la pobreza de la media clase para abajo ha aumentado a más del 70% bajo la dirección del dictador Nayib Bukele. Le llamo dictador porque Nayib Bukele y Félix Ulloa no tenían que reelegir, violaron la Constitución. Pero ¿a quién le importa? Estados Unidos los amenazó, les dijo respeta la Constitución. Y cuando llegó la hora, Estados Unidos, como siempre, le dijo, bueno, ese es el problema del Salvador. Los salvadoreños tienen que arreglar. Pero no lo dice con Venezuela. En Venezuela le ha metido una guerra de todos lados. Y con gobiernos fascistas como el del Salvador, de Guatemala, Costa Rica, ¿qué habla Costa Rica? Siempre ha sido un narcoestado. Panamá, peor. Perú tiene un dictador hecho por Estados Unidos. Ecuador destruyeron la revolución que encabezó Rafael Correa. Argentina, ¿ah? Llevaron a este títere de Fernández, corrupto, que fue parte de destruir el peronismo dividido, y ahora tienen un fascista, Javier Milei. Así como el de Chile. Cuando veo el presidente de Chile, uno me acuerdo aquí en El Salvador de Dagoberto Gutiérrez, que decían que era comunista, pero más vendido al imperialismo, a la derecha, al capitalismo, como no hay una idea. Porque el comunismo es una ideología, son ideas que están dentro del socialismo. Pero hay traidores, vende patria, vende dignidad, así como en todas partes del mundo. El dinero, el que no tiene una ideología, filosofía bien marcada, también se presta, se vende. Así que volvemos a grabar, ojalá que lo permita el Google, no me vayan a tumbar el YouTube, porque están arreciando contra todo. ¿Verdad? Este es el primer programa grabado en agosto 14, vamos a seguir mientras la salud lo permite. Yo soy uno de los luchadores en El Salvador de izquierda. Me considero un internacionalista, un mundialista, luchando por un mundo mejor. No contra el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es noble, bueno, graciadamente, políticamente, tiene mucho que desear. Pero ojalá que el pueblo norteamericano despierte de esta pesadilla que está viviendo. Y algún día formen un partido político que respete las leyes internas de Estados Unidos y las leyes
internacionales y la soberanía de los pueblos, que respete el derecho a la vida. Buenas tardes, buenos días. El Salvador vive bajo una dictadura, un fraude electoral hecho por Bukele, cuyo el Tribunal Supremo Electoral y aquellos que le llaman planchadores de votos. En Canadá, Estados Unidos, hasta los diplomáticos del Salvador en el extranjero, Nueva Idea, se pusieron Tribunal Supremo y también cometieron corrupción, porque eran diplomáticos, no Tribunal Supremo. Y también podemos ver el fraude electoral. Pero ¿quién lo denuncia? Si Estados Unidos, él les dijo, este es mi hombre, Bukele. Y ahí lo tienen. Gracias.